Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Hermanos, es para mí una gran bendición el poder tener esta oportunidad nuevamente de estar frente a ustedes para hablar acerca de la palabra de Dios, recordando que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema principal, el desánimo. Todos alguna vez hemos estado en este estado, momentos de desánimo, momentos tristes, momentos de desaliento, y vamos a ver qué es lo que lo causa, cómo nosotros podemos afrontar este tipo de situaciones en nuestras vidas, y cómo podemos alentarnos nuevamente, qué factores provocan que nosotros entremos en desánimo, qué cosas nos llevan hacia este estado. Vamos a ver un versículo que está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al versículo de Números 32:7 y dice: ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Aquí en el contexto, Moisés está preguntándole a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén. Ellos ya estaban a punto de comenzar lo que es la conquista de la tierra. Recordemos que 40 años antes ellos habían pasado por lo mismo, habían externado desconfianza, habían externado incredulidad, y Dios los castigó, Dios los mantuvo en el desierto durante casi 40 años para que nuevamente volvieran a estar ahora en esta duda, en esta situación. Rubén y Gad, esas tribus, habían visto que la tierra que estaba antes de cruzar el Jordán era una tierra muy buena para el ganado. Entonces ellos dijeron, nosotros queremos quedarnos aquí en esta tierra porque somos gente de ganado y estas tierras son muy buenas para el ganado. Entonces Moisés les hace esa pregunta porque no quería que volvieran a pasar esa situación, esa desconfianza, generar ese descontento en el pueblo. Entonces les pregunta esto: ¿por qué desanimas a los hijos de Israel para que no pasen la tierra de Jehová? Entonces, sin querer ellos, sin tener esa intención de desanimar, estaban causando un desánimo con esa decisión, con esa petición de quedarse, de no cruzar el Jordán. Entonces, nosotros debemos ver también qué es lo que nos causa o cómo nosotros podemos causar desánimo también en las personas que, por ejemplo, las personas que están por bautizarse. De alguna manera causamos desánimo con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Entonces, vamos a ver varios pasajes, algunos pasajes que hablan sobre el desánimo. Y vamos a regresar a esos 40 años antes. Vamos a ir al libro de Números nuevamente, en el capítulo 13. Y vamos a recordar cómo el pueblo fue desanimado. El pueblo estaba en la antesala de comenzar a cruzar y tomar posesión de la tierra que Jehová les había prometido en muchos años antes. Entonces, dice a partir del 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este fruto es de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nebec,
y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así parecíamos a ellos. Estamos viendo a un pueblo que está entrando en una incredulidad. Recordemos en el contexto que Jehová le había dicho a Moisés que enviara a 12 príncipes, a 12 espías, uno de cada tribu. Entonces, fueron los 12, entraron a la tierra y efectivamente vieron que era una tierra muy buena, pero también vieron que estaba muy poblada. Confirmaron que era una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, 40 días después regresan, entre dos príncipes venían cargando un racimo de uvas, unas granadas y unos higos. Aquí está confirmando que eran de muy buena calidad, eran efectivamente unos frutos muy grandes, muy buenos, y confirmando que era una tierra muy buena. Pero cuando Caleb dice: vamos a entrar ya a conquistar, 10 de esos 12 espías empezaron a desanimar al pueblo, empezaron a decir que era una tierra muy peligrosa, que había pueblos muy fortificados, que había una raza de gigantes, los hijos de Anac, que parecían langostas ante ellos o frente a ellos. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? El pueblo de Israel estaba entrando a desánimo. Y recordemos cuántas veces se había desanimado durante el trayecto, desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. No había necesidad de enviar esos 2 espías, porque Dios ya les había prometido esa tierra, pero Dios sabía que durante ese trayecto hubo mucho desánimo, hubo mucha incredulidad. Por eso era necesario que Dios mandara nuevamente a 2 espías para ver si ya habían superado esta etapa de incredulidad, esa etapa de desconfianza. Sin embargo, podemos ver que a su regreso, estos 2 espías, 10 empezaron a desanimar al pueblo. Dice en el 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, hijos de Israel, y toda la multitud. Decían: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí podemos ver que el pueblo había olvidado. ¿Qué es lo que había olvidado? Había olvidado la forma de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios con su mano poderosa había mandado las 10 plagas. Entonces, todo eso lo olvidaron. Eran cosas sobrenaturales que ningún pueblo podía hacer. Y el pueblo simplemente tenía que confiar porque ellos personalmente habían visto todas las plagas que Dios envió, cómo Dios transformó el agua en sangre, cómo Dios envió las plagas, las langostas, cómo Dios acabó también con los primogénitos de los egipcios, con el ganado, cómo Dios había hecho tantas maravillas para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Simplemente tenían que confiar. Olvidaron también que en el Mar Rojo el pueblo de Israel no tuvo que sacar ni desenvainar una sola espada. El ejército de Egipto cayó en el Mar Rojo. Era un ejército que venía con caballos, con carros. Era un ejército poderoso. Y Dios
los derrotó en el Mar Rojo y destruyó todo el ejército. Y el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, simplemente estaban observando. Dios peleó por ellos. Todo eso lo olvidaron. Entonces, están a punto de entrar a la tierra prometida y se asustan de ver a todas las tribus que habitaban en el pueblo de Canaán. Entonces, ¿acaso el pueblo de Canaán era más poderoso que el pueblo de Egipto? Entonces, si Dios hizo todo esto con el pueblo de Egipto, ¿acaso no podría con los gigantes de Anac? Todo esto era que estaban olvidando las cosas. Entonces, también estaban olvidando las promesas que Dios se había hecho en Éxodo 33:2, que Israel iba a derrotar a todas las tribus que estaban en Canaán, en la tierra prometida. También en Génesis 15:18-21, Dios le prometió estas tierras a Abraham en su pacto. Entonces, todo eso lo habían olvidado, habían entrado en una incredulidad y eso les estaba provocando desánimo de los 10 espías que habían hablado mal de la tierra que estaban por poseer. Entonces, como castigo por haber escuchado a estos 10 espías, el pueblo tuvo que estar en el desierto durante 40 años más para poder tener esa tierra prometida. Entonces, tuvo que pagar las consecuencias por su incredulidad. Nosotros cuando prestamos atención a tipos de comentarios que nos persuaden, que nos desaniman, que nos desalientan, también podemos pagar consecuencias. Debemos de tener mucho cuidado, no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios está esperando a que nosotros vayamos a sus pies y nos entreguemos, pero nunca va a faltar el disuador, el desalentador, el desanimador, que venga a nuestros oídos y que nos empiece a lavar el cerebro con cosas banales. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estas cosas. Vamos a ver un pasaje que está en Mateo 16, 22 y 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí Pedro está aparentemente expresando una preocupación, está tratando de desanimar, de persuadir a Jesús para que no cumpliera su obra. Pedro estaba olvidando lo que había visto. Cuando conoció a Jesús, le dijo: verdaderamente tú eres el Cristo. Entonces, Pedro ya había olvidado todo lo que Jesucristo había hecho. En ese periodo, cuando estuvieron juntos, antes de llegar a esta etapa, y lo está persuadiendo para que no cumpla la obra. Entonces, aparentemente, le decía, Pedro está tratando de que a Jesús no le pase nada, está expresando una buena intención. Sin embargo, sutilmente está impidiendo para que Jesús complete su obra. Igual nosotros debemos de aferrarnos a las promesas de Dios, a nuestros compromisos con el Señor, para poder cumplir. No debemos dejar que cualquier cosa nos desanime, nos desaliente a no reunirnos, a no completar la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, quizás en aquella ocasión de la pandemia, quizás algunos hermanos fueron persuadidos a no congregarse, pero fueron una minoría. Entonces, aquí se demuestra quién es el verdadero seguidor de Cristo. El que tiene realmente la confianza de que tiene que reunirse, de que tiene que cumplir, y cualquier otra cosa pasa a ser secundario. Entonces, debemos de tener también esa intención de nosotros cumplir fielmente a las cosas que Dios nos ha ordenado. Y es que cuando pasamos alguna situación
muy difícil, cuando pasamos alguna situación muy complicada, nunca va a faltar la persona que Satanás va a tratar de utilizar para desalentarnos. Vamos a ver en Job cómo pasó también esta situación. Vamos a ir al pasaje de Job, en el capítulo 2. Recordemos que Job era una persona muy rica, tenía una gran familia, era un personaje muy importante, pero también dice la Biblia que era perfecto, que era recto y temeroso de Dios. Un día, como conocemos la historia, Job lo perdió todo, perdió a su familia, perdió sus riquezas, perdió a sus criados, incluso perdió también su salud, porque recordemos que también fue herido con una sarna maligna. Estaba sentado en la ceniza y se rascaba con un tizón, con un tieso. Entonces, Job estaba pasando por una situación muy difícil que cualquiera, yo creo que de nosotros, no sé, quizás pasamos por algo igual y perdemos el ánimo. Entonces, en Job 2:9, todavía para rematar, viene su esposa, la persona que debería estarlo animando, cuidando, la persona que debería estar dándole ese apoyo. Su esposa le dice en 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces, nosotros podemos encontrar familia que nos digan, que se burlen, que si estamos en una situación muy difícil, como le digo, en una situación de enfermedad, alguna situación económica que nos tenga casi tirados en el suelo, que estemos realmente en una situación que nos puede provocar un desánimo, nosotros debemos ver las cosas como las ve Job. Reaccionar de esa manera, que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro bien. Entonces, aquí es la diferencia entre las personas incrédulas, las personas desconfiadas, las personas que no están bien arraigadas en la fe, la diferencia entre Job y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía desconfianza y ellos cayeron en su incredulidad y pagaron las consecuencias. Y sin embargo, aquí vemos cómo Job estaba confiando en Dios. Y vemos su respuesta en el 2:10, dice, y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así como Job contrarrestó y hace frente a las palabras desalentadoras de su esposa, así nosotros también debemos de tener la plena confianza en que Dios está tratando en nuestras vidas. Y cualquiera que venga a burlarse y a decir, mira, tú eres cristiano y mira cómo te tiene Dios, estás pasando por situaciones difíciles, no tienes dinero, no tienes salud, tu familia te está abandonando, no tienes trabajo, cualquier cosa. Siempre va a haber personas que nos van a tratar de desalentar, de apartarnos de Dios. Sin embargo, nosotros debemos de ser contundentes, debemos de poner en práctica las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos está permitiendo en nuestras vidas cuando pasamos este tipo de situaciones tienen un propósito y así es como debemos verlo. Entonces, como les decía, en el pasaje de Números 32, que estábamos viendo, con el que comenzamos, Rubén y Gad no tenían esa intención de desanimar al pueblo. Ellos vieron la tierra que era muy buena, la tierra para sus ganados. Entonces fueron con los ancianos y fueron con Moisés y pidieron permiso de no seguir con el pueblo, porque el pueblo de Israel estaba ya por enfrentar a las tribus con las cuales iban a luchar. Entonces Moisés no quería que volviera a pasar lo mismo de 40 años antes. Entonces les dice, están provocando desánimo con esa situación. Pidieron que entonces sus hijos y sus esposas y su ganado se quedara ahí para que ellos pudieran seguir con los demás luchando.
Ellos no tenían la intención de desanimar al pueblo. Muchas veces nosotros cometemos acciones que sin la menor intención de desanimar provocan desánimo. Debemos de tener mucho cuidado cuando hacemos cosas. Debemos analizar, debemos ser muy cautelosos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con cualquier cosa que pudiera provocar algún desánimo o algún tropiezo para los hermanos, sobre todo los hermanos que están a punto de bautizarse, los hermanos que se están reuniendo como invitados, los hermanos que son nuevos en la congregación. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que son como niños. Entonces, ellos están apenas conociendo el camino de Dios, y nosotros debemos ser muy sabios y muy sigilosos para no llegar a ser de tropiezo con alguna acción, con alguna palabra, con cualquier cosa que pudiera causar desánimo. Entonces, vamos a ver un pasaje también que está en Hechos 14:22. Y aquí en contexto, Pablo estaba en la ciudad de Listra. Había ido a predicar, a llevar el evangelio a Listra. Y allí hizo algunos milagros que el pueblo de Listra lo tomó de otra manera. Entonces los empezaron a tratar como si fueran dioses. A Bernabé le decían Júpiter y a Pablo le decían Mercurio. Ellos decían, no es que nosotros no somos dioses, somos hombres como ustedes. Entonces nosotros venimos a traer el evangelio. Había allí en ese pueblo de Listra unos judíos que persuadieron al pueblo, y estos apedrearon a Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron fuera del pueblo, y lo apedrearon de tal manera que hasta lo dieron por muerto. Dice el 14:9, dice, y entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo está confirmando y nos está diciendo que vamos a entrar al reino de Dios, pero es necesario que pasemos por estas situaciones, que pasemos por estas cosas tan fuertes. Si no estamos firmes en Dios, si no estamos firmes en el conocimiento de las promesas de Dios, el desánimo nos va a alejar, nos va a hacer caer. Entonces es necesario que estemos siempre afianzados, que tengamos plena confianza y pleno conocimiento de las promesas del Señor. El Señor nunca nos va a abandonar. Si es necesario que pasemos por estas cosas, como dice Pablo, para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas forman el carácter del cristiano. Entonces, hay otro pasaje en Romanos 8:28 que todos los conocemos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una promesa también. Todas las cosas quiere decir todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Todas las cosas que nos van a tumbar, que nos van a zarandear, todas las cosas que nos van a tratar de desanimar. Cuando caemos en desánimo, estamos abriendo una ventana para que Satanás venga y nos aleje. El desánimo es una de las armas más eficaces que Satanás usa. Cuando el cristiano, cuando el creyente está desanimado, es presa fácil de Satanás. Es una presa fácil. Entonces, si nosotros dejamos que ese desánimo crezca, vamos a caer. Vamos a hacer presas fáciles. Vamos a alejarnos de Dios. Vamos a perder la salvación. Entonces, debemos de estar atentos, debemos de estar siempre fuertes a ese tipo de dardos. Hay una advertencia
Una advertencia que Dios hace a quienes sean de tropiezo, a quienes desalienten, a quienes provoquen desánimo en los hermanos, en la gente. Dice que debemos de ser muy cautelosos con los desalentadores de la fe. Dios nos da una advertencia para ellos y esta advertencia está en Mateo 18, 6, 7. Dice en el 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 7 dice, ay de este mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta es una advertencia para que nosotros seamos cuidadosos, seamos muy cautelosos de no ser de tropiezo a alguno de los hermanos, a alguno de las personas que sean nuevos en la congregación, alguno de los invitados que estén con esa intención de bautizarse, de llegar a los pies del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado para no crear desaliento. Entonces, ¿cómo contrarrestar el desaliento? ¿Cómo contrarrestar el desánimo? Simplemente tenemos que recordar, como le dije en un principio, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Desde que nacimos, Dios nos ha cuidado. Nos ha salvado en múltiples ocasiones, nos ha mantenido en integridad, cuida de nuestra familia, nos sustenta, nos provee, nos da un hogar, nos da casa, nos da carro, nos da la manera de que nosotros estemos bien. Todas estas cosas diariamente las podemos ver, pero las olvidamos, y cuando las olvidamos es cuando empezamos a tener ese desánimo. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, y yo creo que todos en alguna ocasión de su vida han sido protegidos en su integridad. Dios ha estado con ustedes, Dios los ha cuidado, Dios los ha mantenido en integridad, los ha protegido. ¿Por qué? Porque los ama. Entonces, todas esas cosas debemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, cuando estemos en una situación muy difícil, estas cosas son las que deberíamos recordar. Cómo Dios nos ha cuidado. En esta ocasión no nos va a dejar caer. Nos va a seguir manteniendo firmes. Nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y nos pone a prueba para ver qué tanta confianza tenemos. Cuán fieles somos. Entonces, debemos nosotros depositar siempre nuestra confianza en Dios. Dios ha hecho muchas promesas y están en este libro. Muchas promesas hermosas. Está el de Isaías 41:10, es una promesa muy hermosa. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa muy hermosa. Y así podemos encontrar muchas, cientos de promesas aquí. Porque aquí, a través de este libro, Dios nos habla. Podemos encontrar promesas en la salud, promesas de vida eterna, promesas de salvación, promesas de que nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, hay muchas promesas que Dios nos hace como para entrar en una etapa de desánimo. Es cierto, vamos a estar un poco desanimados, pero también debemos de tener la suficiente entereza para recordar las palabras y las promesas del Señor, para que nosotros podamos siempre salir avantes y que Satanás pueda fracasar en su intento de arrebatarnos del lado del Señor. Cuando pasen una situación similar, cuando venga alguien a hablarnos al oído, cuando alguien diga, ¿a qué vas a la iglesia? Acá está mejor, vámonos a una carne asada, vámonos a la playa, vámonos al río. Oye, ¿a qué vas a la iglesia? Vas a perder tu tiempo, allá no hay nada, no vas a ganar nada. Entonces, debemos de ser contundentes y debemos hablar con esa seguridad con la que Josué habló
en el pasaje de Josué 24:15, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa si tú quieres irte a los ríos, no me interesa si tú prefieres andar adorando ídolos de yeso, si eso quieres andar haciendo, si quieres andar tomando, si quieres andar perdiendo tu tiempo, si quieres perder tu salvación y quieres permanecer en el castigo eterno, es tu decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos de ser contundentes. Este es el mensaje que hoy les he traído. Espero que todos estemos haciendo reflexión acerca de este mensaje y como les decía, todos vamos a caer en desánimo alguna vez en la vida, pero también tenemos las armas para salir avante de ellas. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una